Al menos 6 personas han muerto y múltiples han resultado heridas en un tiroteo en Hamburgo, Alemania. A esta hora hay desplegado un operativo policial a gran escala en la ciudad, en el norte del país. Bienvenidos a este nuevo informativo en DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Un tiroteo en un templo de testigos de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo deja al menos 6 muertos y varios heridos. Algunos de ellos están graves. Se desconoce aún el móvil del ataque. Enseguida nos acercamos a Hamburgo. Al menos 9 muertos por el impacto de proyectiles en Leópolis, en el oeste, Odessa y Jersón en el sur, Kharkov en el norte y también en la capital de Ucrania. Un 40% de la población de Kiev se quedó sin luz. Reunión de representantes de Suecia, Finlandia y Turquía en la sede de la OTAN en Bruselas. Su secretario general, Stoltenberg, encabeza una nueva campaña para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza militar. Turquía persiste en sus trabas al ingreso de Suecia. Varias personas han muerto en un tiroteo en un centro de testigo de Jehová en la ciudad alemana de Hamburgo, en el norte del país. Aún no se conoce el número exacto de víctimas mortales, pero medios locales elevan la cifra a al menos 6 fallecidos. Otras 8 personas habrían resultado heridas. También se desconoce el móvil del ataque o quién era o es el agresor. Las autoridades consideran que el autor posiblemente esté entre los fallecidos. Los hechos se produjeron alrededor de las 9 de la noche, hora local. Tras recibir el aviso, la policía acudió de inmediato al centro de los testigos de Jehová, que se encuentra en el barrio de Großpostel, ubicado en el norte de la ciudad. Tras acordonar toda la zona, procedió al desalojo de las personas que se encontraban en el edificio. Al parecer, la comunidad estaba celebrando una ceremonia en el momento del tiroteo. Y nos vamos a Hamburgo. Queremos conectar allí con la periodista Rocío Valderrábano. Rocío, ¿qué más detalles tenemos sobre lo ocurrido? Dime la última hora sobre el número de víctimas o sobre el móvil del ataque. Buenas noches, Ana. Hasta el momento, la cifra no confirmada de fallecidos ha subido a 8 personas. Y sobre el móvil del ataque, la policía aún no tiene... la policía sigue investigando, no hay todavía información clara sobre el móvil del ataque, pero lo que sí te puedo comentar es que después de recibir la alerta, los habitantes de Hamburgo recibieron un mensaje de texto y también a través de la aplicación de alertas, y también se llevó a cabo un operativo. Hubo helicópteros también sobrevolando la zona durante varios minutos. Esto hasta el momento dejaron de sobrevolar los helicópteros. Sin embargo, todavía la zona aparece acordonada, y también no solamente fue este barrio de Großpostel el que está cerrado, sino también los barrios de Eppendorf y Alsterdorf. ¿Dónde estás situada tú, Rocío? Brevemente, ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás cerca de ese lugar? Yo me encuentro aproximadamente a 3 kilómetros de la zona donde fue el incidente, justo junto al barrio de Eppendorf, y puedo decirte que la calle está completamente vacía. Me ubico cerca de una avenida que es muy transitada, donde el transporte público suele correr toda la noche y no hay absolutamente nadie en las calles. Quizás siguiendo esas advertencias de la policía, que la población debe permanecer en sus casas. Rocío, de momento, muchísimas gracias. Un saludo hacia Hamburgo. Gracias y buenas noches. Queremos hablar ahora con nuestro compañero y analista Juan Carlos Barrena. Juan Carlos, ¿a qué apunta lo que hemos escuchado, lo que se sabe hasta ahora, sin quizás entrar demasiado en la especulación? Bueno, todo apunta a lo que llaman aquí un homicida suicida. Una persona que ataca a un grupo de gente con la intención, naturalmente, de matarla, y que finalmente se quita la vida. Las últimas informaciones que tenemos sobre el atentado es que cuando la policía llegó, después de oírse los primeros disparos y entraron en el edificio, oyeron un último disparo en las plantas superiores del mismo, y cuando llegaron allí se encontraron a una persona muerta. Todo parece indicar que es el autor del atentado y la persona que cometió este crimen múltiple en esta iglesia de los testigos de Jehová. Juan Carlos, llevas décadas cubriendo la actualidad alemana para distintos medios de comunicación. No sé si coincides conmigo en que en Alemania no son, digamos, tan habituales tiroteos de este tipo,
o por lo menos no lo son como en Estados Unidos o países de América Latina, por poner un ejemplo. Recordemos quizás uno de los ataques más graves de este país recientes, el de Hanau, en el oeste de Alemania en 2020. Sí, en esa ocasión se trataba de un activista de ultraderecha que cometió un atentado en la ciudad y asesinó a 9 personas para después huir a su domicilio, matar a su propia madre y pegarse un tiro él después. En este caso se supo rápidamente que se trataba de una persona de tendencias ultraderechistas, un neonazi, que actuó por motivos políticos. En el caso que nos ocupa ahora se desconocen prácticamente los móviles porque tampoco sabemos todavía quién es la persona que ha cometido este atentado. La policía en Alemania es bastante prudente y no creo que sepamos nada hasta mañana por la mañana probablemente, cuando ofrezcan una rueda de prensa y podamos conocer los detalles de lo sucedido. Hasta entonces lo único que se puede hacer es especular y no deberíamos hacerlo porque no me parece que es labor de los periodistas especular, sino contar hechos y cosas que suceden realmente. Y no lo vamos a hacer a estas alturas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Esperaremos y cuando sepamos más lo contaremos. Mil gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Nos desplazamos a Ucrania. Rusia lanzó en la madrugada de este jueves un intenso ataque con misiles contra varias regiones del país que dejó al menos una decena de muertos. El bombardeo dejó sin suministro eléctrico la central nuclear de Zaporilla, la mayor planta de energía nuclear de Europa. Kiev ha confirmado además haber derribado casi la mitad de los misiles lanzados por Rusia en más de 10 regiones. En muchas de ellas, sin embargo, no pudo evitar que alcanzaran edificios de viviendas. Se cree que el ejército ruso habría utilizado de forma profusa armamento hipersónico para este nuevo bombardeo. Según las autoridades de la capital ucraniana, el ataque provocó el corte del suministro de calefacción para el 40% de la población de la ciudad. La Casa Blanca calificó el ataque de brutal e injustificado. Cortinas de humo en el horizonte de Kiev. La capital es una de las varias regiones atacadas por una batería de misiles rusos mientras la gente dormía. Nos despertamos tras una fuerte explosión que parecía haber golpeado la casa de al lado o algún lugar muy cercano. No entendimos en ese momento lo que era, pero echamos a correr para ponernos a salvo. Estoy harta. No lo soporto más. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo es posible? No se comportan como personas. No sé cómo llamarlos. Asustando y traumatizando a los niños. En la región de Leópolis, al menos 5 personas murieron tras el impacto de un misil en un edificio de viviendas. También hubo muertos en la región de Jersón. Los ataques con misiles rusos también obligaron a desconectar la central nuclear de Zaporilla. Este último asalto contra la mayor central nuclear de Europa continúa siendo causa de enorme preocupación internacional. Es la 6ª vez que la central nuclear de Zaporilla se queda sin energía eléctrica y tiene que funcionar en modo de emergencia. Es la mayor planta de energía nuclear de Europa, que por 6ª vez tiene que seguir en marcha con generadores diésel de emergencia. Es inaudito. Este es el primer ataque masivo con misiles rusos desde mediados de febrero, con el objetivo de deteriorar la infraestructura ucraniana, pero que una vez más ha dejado también víctimas mortales. Tras repetidas negativas, Turquía reanudó este jueves en Bruselas el diálogo con Suecia y Finlandia, que esperan que Ankara acepte sus candidaturas de adhesión a la OTAN. Tanto Suecia como Finlandia necesitan la aprobación de Turquía para ingresar en la alianza, además de la ratificación favorable de Hungría. El Parlamento de Finlandia votó por abrumadora mayoría a favor de entrar en la OTAN. Y aunque Helsinki asegura que lo que quiere es entrar junto a Suecia, también estaría dispuesta a hacerlo de forma independiente.
Nuevo intento entre Turquía, Suecia y Finlandia para abordar la ratificación por parte de Ankara de la entrada de esos dos países a la OTAN, pero ¿a qué precio? Como vemos en el informe. Beatriz Ríos en Bruselas. Beatriz, Ankara sigue vetando sobre todo a Suecia. El gobierno turco insiste en su rechazo mientras Suecia continúe con el apoyo a determinados grupos como los kurdos, que Ankara considera organizaciones terroristas o amenazantes. ¿Es posible un ingreso de Finlandia a la OTAN sin Suecia? Técnicamente es perfectamente posible, sin embargo es importante tener en cuenta el impacto diplomático, estratégico y también político que tendría. De hecho, el primer ministro sueco ya advirtió que de dar ese paso Finlandia estaría poniendo en riesgo su cooperación militar. Sin embargo, hay que recordar, como decíais hace unos minutos, que el pasado 1 de marzo el Parlamento finlandés votó por una abrumadora mayoría tanto la ratificación de los tratados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN, como su propia candidatura. Esto se ha interpretado como un paso adelante de Finlandia, que podría ratificar de manera muy rápida su entrada en la OTAN, de conseguir el visto bueno tanto de Hungría como de Turquía. Sin embargo, por el momento, y de hecho el hecho de que tanto Finlandia como Suecia han llevado a cabo esas negociaciones hoy con Turquía de manera conjunta, parece que Finlandia no da la espalda a su vecino. ¿Estamos o no entonces, Beatriz, más cerca de finalizar ese proceso de ratificación de estos dos países? De alguna manera sí, pero no está tan claro. Por un lado, hay señales positivas. Por una parte, que Hungría haya dicho abiertamente que está dispuesta a ratificar la entrada tanto de Finlandia como de Suecia. Sin embargo, no ha puesto una fecha para ese voto y lo cierto es que ya hemos visto en el pasado como el primer ministro Viktor Orbán ha utilizado esta cuestión para atacar e incluso entrar en conflicto con Suecia y con Hungría en otros ámbitos como por ejemplo el de la Unión Europea. Es decir, esto todavía no está 100% claro. Por otro lado, tenemos la cuestión turca. Como decíais, es un paso muy importante que Ankara haya decidido retomar esas negociaciones tanto con Finlandia como con Suecia y que se haya sentado a esa mesa de negociaciones conjuntas. Sin embargo, por el momento parece que Turquía estaría dispuesta a ratificar la entrada de Finlandia, pero no tanto la de Suecia. Creo que será importante en el futuro tener en cuenta dos fechas clave. Por un lado, las elecciones en Finlandia el próximo mes de abril, que podrían determinar si el país decide dar ese paso adelante y dejar atrás a su vecino sueco. Y por otro lado, las elecciones en Turquía, probablemente el mes de mayo, que serán muy importantes porque desde luego Recep Tayyip Erdogan ha estado utilizando este asunto, la ratificación de la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, para ganar rédito nacional de cara a esas elecciones. Habrá que seguir de cerca lo que ocurre en la política nacional finlandesa y también la política nacional turca para saber cómo acaba esta cuestión y ver si son capaces los países miembros de la OTAN de lograr la entrada de estos dos países antes de la cumbre de Vilnius el próximo mes de julio. Muchas preguntas sin respuesta, pues aún, y dos fechas importantes que comentas. Beatriz Ríos, muchísimas gracias. Un saludo hacia Bruselas. En Israel, la policía dice haber neutralizado a un hombre armado de 23 años que disparó a 3 personas en Tel Aviv. Las fuerzas de seguridad califican el incidente de ataque terrorista. Este hecho se produce en plena ola de protestas en todo el país contra la reforma judicial que impulsa al gobierno y que podría reducir la autonomía del Tribunal Supremo. Este jueves, los opositores a la iniciativa bloquearon el acceso principal al aeropuerto internacional Ben Gurión, el más importante del país. Los incidentes obligaron al primer ministro Benjamin Netanyahu y al secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin a reorganizar la reunión que tenían prevista. Los detractores de las reformas las califican de amenaza para la democracia, pero los partidarios insisten en que estas reflejan la voluntad del electorado. Miles de ciudadanos se manifestaron nuevamente en Tel Aviv en lo que calificaron de Día de Resistencia Nacional. Las protestas marcharon por las calles y bloquearon las carreteras hacia el aeropuerto, en un intento por impedir que el primer ministro Benjamin Netanyahu viajase al extranjero como tenía planeado. Muchos conductores hicieron sonar sus bocinas como forma de protesta. Hay una pandilla de tipos que han decidido secuestrar este país para sus propios fines. Se trata de unas pocas personas sentadas en las más altas esferas del gobierno, secuestrando a todo el país. La policía motorizada se concentró en fotografiar las placas de los autos de los participantes. Aunque algunos manifestantes afirman que incluso los agentes están en realidad de su parte.
Cuando apagues la cámara, ellos dirán: sigan muchachos, no se detengan. Estamos con ustedes, ustedes nos representan. En otras partes, la policía fue menos amistosa con los manifestantes e intentó sacarlos de las carreteras por la fuerza. Sin embargo, las protestas fueron generalmente pacíficas. Aún así, el ministro del Interior israelí despediría más tarde a la jefatura de la policía de Tel Aviv, quejándose de que no habían sido suficientemente duros con quienes interrumpieron el tráfico. Pese a llevar más de 2 meses saliendo a las calles a protestar, las demandas de los manifestantes aún no reciben respuesta. Finalmente, Netanyahu se vio forzado a tomar un helicóptero para llegar al aeropuerto internacional de Ben Gurion. Una vez allí, antes de despegar, lanzó una advertencia a los manifestantes. Pero tras 9 semanas, ni el gobierno ni sus críticos parecen dar indicios de querer ceder en lo que ambos bandos califican como una cuestión de democracia. El partido gobernante en Georgia se ha visto forzado a retirar un controvertido proyecto de ley sobre transparencia en la influencia extranjera. La propuesta fue criticada por la oposición como un instrumento represivo, similar a una legislación que en Rusia ha servido para vetar a decenas de organizaciones y medios de comunicación. Georgia aspira a convertirse en miembro de la Unión Europea y de la OTAN. La calma regresó a Tiflis después de 2 días de graves disturbios. Una calma que ha vuelto después de que el gobierno georgiano anunciara este jueves que aparcaba la denominada ley de agentes extranjeros. Hemos decidido retirar nuestro apoyo al proyecto de ley y archivarlo. Al igual que en Rusia, la ley obligaba a registrarse como agente extranjero a ONGs o medios que recibiesen financiación del exterior. El proyecto de ley suscitó en el Parlamento escenas similares a las registradas en la calle. Pese a su retirada, la oposición no se fía del cambio de rumbo del gobierno. No creemos en esa declaración política porque la triste experiencia nos dice que el partido gobernante Sueño Georgiano ha mentido varias veces a la opinión pública. Queremos que lleven esa ley rusa al plenario y la anulen oficialmente. La oposición exige además la liberación de decenas de manifestantes detenidos los últimos días y anuncia nuevas protestas, ya que, como opinan, hay mucho más en juego. Nos jugamos las aspiraciones europeístas y atlantistas de Georgia y no haremos concesiones. Es un camino sin retorno para Georgia decidido por el pueblo georgiano. Georgia debe ser miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Una idea que apoya a la mayoría de la población. Queremos cumplir nuestro sueño y culminar el trabajo que empezamos hace 2 días. Quienes lanzaron la ley son los responsables de este desastre. El 90% de los georgianos apoyamos la integración europea y nada debería impedirlo. Entre tanto, el Kremlin señaló que no tenía nada que ver con la ley georgiana. Está escrito el nombre de Andrés Blumenkrantz en lo que se llama el teleprompter, que es donde nosotros leemos la noticia y está escrito mal el apellido. Y me está llamando la atención, pero yo no lo escribí. Andrés Blumenkrantz con la economía. Igual si lo decís con una M o con 2 M suena igual, Anita. No te preocupes, ni hacía falta la aclaración. Si quieres traduce lo que significa corona de flores, ¿no? Sí, bueno, para eso ofrecemos muchos cursos de alemán, pero aquí estamos para informar. Disculpa, economía. Nos vamos a ir a Estados Unidos porque parece que al presidente Joe Biden le ha dado un ataque de populismo. Mientras la parálisis política mantiene al gobierno de Estados Unidos en el riesgo de impago, el presidente Biden presenta un plan presupuestario para recortar el déficit en casi $3.000 billones durante la próxima década, propuesta que la oposición republicana en el Congreso ya tiene intención de rechazar. Pero además de la reducción de este déficit, el presupuesto de Biden pretende al mismo tiempo aumentar el gasto público, básicamente para financiar programas sociales. Con este objetivo quiere aplicar más impuestos a los ricos, con los que financiaría planes para la clase media, la tercera edad y las familias. Esto además desandaría el camino de los recortes fiscales del expresidente Donald Trump a las personas que ganan más de $400.000 anuales.
El impuesto que las empresas pagan por la recompra de acciones es una maniobra habitual para impulsar el precio de estos valores. Se multiplicaría por 4 para asegurar la financiación del programa estatal de cobertura médica Medicare más allá del año 2050. Siguiendo este asunto con mucha atención, por supuesto, está nuestra corresponsal financiera Ana Nieto en Nueva York. Ana, cuéntanos para empezar cuáles son los argumentos para financiar esta reducción del déficit y este aumento del gasto, cobrando más impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Es la única manera de equilibrar las cuentas de un presupuesto para el año que viene, que tienen como misión establecer bien afianzados los pilares de los dos principales redes de protección social, que son las pensiones y el Medicare, la sanidad para los mayores de 65 años. Y es muy importante también reducir el déficit por el impacto que tiene en la deuda, que es ahora lo que está comiendo todo el espacio político que hay en Estados Unidos en este sentido. Para ello también se va a hacer un esfuerzo presupuestario también en materia de defensa. Se van a destinar 842.000 millones al Pentágono, un 3,2% más. El presidente dice que hay que subir los impuestos y la mayor parte van dirigidos al rendimiento del capital, a las familias que ganan más de $400.000 al año, en particular a las familias que ganan, las familias más ricas, las que son del 0,01% de las más afortunadas, que normalmente pagan el 8% en sus impuestos y ahora se le quiere subir a un mínimo del 25%. Y también las empresas se les suben tanto los impuestos de los ingresos obtenidos en Estados Unidos como los obtenidos fuera de este país. Todo esto conduce a crear una mayor progresividad también en los impuestos, porque solamente el año pasado la contribución de todos los contribuyentes individuales supusieron el 52% de los ingresos del Estado. La contribución de las empresas se redujo solamente al 9%. Ana, los demócratas de Biden tienen una estrechísima mayoría en el Senado, los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Qué posibilidad tiene este proyecto presupuestario de salir adelante? Ninguna. La verdad es que este es un proyecto programático por parte del presidente, una visión de Estado que no tiene nada que ver con la visión de Estado del Partido Republicano, que considera que el Estado tiene que tener una menor presencia en la vida pública. En ese sentido, los republicanos van a presentar su proyecto próximamente, en las próximas semanas. Todavía no han indicado qué es lo que quieren recortar. La mayor parte de los recortes no van a ser populares. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Los Países Bajos frenan la exportación a China de tecnología utilizada para fabricar semiconductores. Esto gracias al éxito de las fuertes presiones de Estados Unidos. Es una medida que va a afectar concretamente a la empresa tecnológica holandesa ASML. El gobierno neerlandés advierte de que las máquinas de ASML pueden utilizarse para fabricar chips para equipos militares chinos o armas de destrucción masiva. El gobierno de Pekín ha criticado inmediatamente la medida. Y aquí en Alemania, el ministro de Economía Robert Habeck ha dado a conocer las directrices de su plan para acelerar el cambio de modelo energético y lograr la neutralidad climática de la mayor economía europea en el año 2045. El documento presentado en Berlín contempla dos grandes líneas de acción. Por un lado, el impulso a las fuentes renovables como la energía solar, eólica o el hidrógeno verde. Y en segundo, la implementación de políticas para que el sector productivo adopte dichas tecnologías. Muy discutida es la exigencia para que los sistemas de calefacción que se instalen a partir de 2024 funcionen con un mínimo de 65% de energías renovables. Ahora mismo un par de noticias económicas de esta jornada. El gobierno neerlandés prevé nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología de semiconductores para proteger la seguridad nacional. Estados Unidos impuso por primera vez amplias restricciones a China en octubre pasado, pero para que sean efectivas necesita que se sumen proveedores de los Países Bajos, como habíamos informado, y también Japón. El criptobanco estadounidense Silvergate, bajo investigación de los reguladores, anunció que cierra operaciones, lo que ha generado preocupación en el sector tras el colapso de FTX en noviembre. Silvergate asegura que todos los depósitos van a ser devueltos. La entidad, en apuros financieros durante meses, registró una pérdida neta de casi $1.000 millones en el cuarto trimestre del año pasado. Más información con Ana Plasencia.
En Perú, el juzgado de investigación preparatoria impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo por un presunto caso de corrupción. Durante una audiencia virtual, el juez detalló que el expresidente es el presunto líder de una organización delictiva y que incurrió en obstaculización de la justicia intentando influir en testigos. Castillo había recibido ya 18 meses de prisión cautelar por el juicio que se sigue en su contra por un presunto delito de rebelión. El exmandatario rechaza todos los cargos que se le imputan. El gobierno de Nicolás Maduro condicionó su continuidad en la mesa de diálogo con la oposición hasta que no se levanten las sanciones internacionales en contra de Venezuela. Este jueves, el jefe de la delegación de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmó que el gobierno no seguirá en la búsqueda de un acuerdo con la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2024 hasta que no se garantice el término de las sanciones en materia económica. El chavismo también exige 3.200 millones de dólares gestionados por las Naciones Unidas en ayuda a Venezuela y que actualmente se encuentran bloqueados por el sistema financiero internacional. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de la delegación de Maduro, Jorge Rodríguez, durante la conmemoración del Día Antiimperialista. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Se dieron a conocer los argumentos que condenaron a 6 años de prisión y dejaron inhabilitada para ocupar cargos públicos a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. La resolución del 6 de diciembre acusa a la exmandataria de ser autora de una fastuosa defraudación al Estado y de tener un rol clave en las irregularidades de 51 obras públicas concesionadas, tanto durante su gobierno como el del fallecido presidente Néstor Kirchner. Desde la defensa de la actual vicepresidenta de Argentina calificaron el proceso como una persecución judicial impulsada por sus opositores políticos. El Papa Juan Pablo II estaba al corriente de casos de pederastia en Polonia y ayudó a encubrirlos antes de ser elegido sumo pontífice en 1978. Así lo afirma un libro recién publicado por el reportero neerlandés Eke Overbeek, en Polonia, el país natal del pontífice. Según la investigación, mientras era cardenal y obispo de Cracovia, Karol Wojtyła habría tenido conocimiento de actos de pederastia cometidos por sacerdotes de su diócesis, a los que transfirió de una parroquia a otra para evitar el escándalo. En los últimos años, la Iglesia Católica en general y la polaca en particular se han visto sacudidas por este tipo de casos. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz jueves donde quiera que estén.